Primera de Juan capítulo 3 verso 8 hemos leído que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: el que practica el pecado, según la Biblia, ¿de quién es el que practica el pecado? Del diablo. ¿Y quién es el diablo? Si el que practica el pecado es del diablo, ¿quién es el diablo? El gobernador de las tinieblas. ¿Qué más es el diablo? ¿O quién es el diablo? ¿Qué hermana? El enemigo de nuestras almas. ¿Alguna otra hermana o hermano allá atrás que nos dé su hermano? El acusador. Por aquí en el altar, ¿quién es el diablo? El príncipe de este mundo. Allá en el rincón, padre de mentira. O sea que en esta tarde, en esta noche, en esta hora, le podemos decir a uno de los amigos que nos acompaña que la Biblia en este texto empieza, o el apóstol Juan está diciendo, hablando de unas prácticas, y dice el que practica el pecado. Y usted y yo sabemos que es pecado, de eso no hay que hablar mucho. Pecado tiene cantidad de nombres, cantidad de prácticas, pero usted sabe que es el pecado, nadie lo desconoce. Entonces el apóstol dice, el que practica el pecado es del diablo. Usted ha escuchado que los hermanos han dado varios aportes: el acusador, el enemigo, el príncipe de este mundo y cantidad de cosas. Eso es el diablo. Amén. Pero leemos ahí en Lucas, y continúa aquí con este texto: porque el diablo peca desde el principio. Según Juan, el diablo es todas esas cosas que los hermanos dijeron, pero el diablo es el primer pecador. Amén, iglesia. Porque él peca desde el principio. El pecado apareció en él. Con él apareció el pecado. El pecado no se conocía, pero apareció en él. Y entonces Juan dice, él peca desde el principio. Porque él peca desde el principio. Y dice el apóstol Juan, para esto apareció ¿quién? ¿Apareció quién, hermanos? El Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Para qué apareció según el texto? Dígalo duro: para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Amén. Las obras del diablo. Eso de obras del diablo lo podemos traducir como aquel trabajo, aquellas cosas, aquello en lo que ellos se ocupan, así como usted y yo nos ocupamos. Entonces, dentro de las obras de los demonios, entre las obras que hacen los demonios, aparece esto en Lucas capítulo 31, capítulo 4 verso 31, y dice: descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Amén, hermanos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Amén. El cual exclamó a gran voz. Esto que leemos acá no lo dijo el hombre, lo dijo el demonio que estaba dentro del hombre. Amén, hermanos. Esta labor de un demonio, pudiésemos decirlo así. Ese demonio dijo hace 2000 años de la siguiente manera: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Y le hace otra pregunta: ¿has venido para destruirnos? Amén. El diccionario bíblico dice que demonio es un ángel rebelde, que la etimología viene de una palabra en latín, más o menos se pronunciaba daemonium, y del griego koine. ¿Qué o quiénes son? Son seres espirituales. Efesios 6:12 nos lo aclara, y muchos conocen ese texto. Porque no tenemos lucha contra ¿qué, iglesia? Contra carne y ¿qué? Y sangre. Y el apóstol Pablo aclara esto y dice: sino contra ¿qué? Contra principados. Deténgase ahí. Esos principados son aquellos que tienen título de autoridad. Sigue él diciendo: contra potestades. ¿Quiénes son las potestades? Los que dominan. Y sigue diciendo: contra los gobernadores.
Esos gobernadores eran jefes superiores de provincias. Y dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, sea ejércitos enemigos en acción en las regiones celestes. Aclara el apóstol que esto es una batalla 100% espiritual. ¿Estamos conscientes de ello? ¿De dónde provienen o salieron? Tendríamos que decir que son más antiguos que el hombre, que como todo lo creado, que como todo fueron creados, pero aclarando que fueron creados como ángeles de Dios. Colosenses 1:16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. Y te sigue diciendo que hay en el cielo y en donde, en la tierra. Y nos habla de sus seres, sean visibles e invisibles. Y aclara el apóstol, sean tronos, sea el orden de los ángeles, sean dominios los que tienen poder, sean principados los que tienen títulos de posesión de autoridad, sean potestades los que dominan. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. ¿Y para quién? Y para Él. Amén, hermanos. Estos seres o ángeles en su estado original fueron: 1. Ejércitos celestiales. Salmo 148:2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Los ángeles fueron creados por Dios para cumplir varias funciones. Una de ellas, ser ejército del Dios viviente. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Salmo 148:2. 2. Ejecutores de su palabra. Salmo 103, verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en ¿qué? En fortaleza. ¿Qué es lo que hacen? Que ejecutáis ¿qué? Su palabra. ¿Qué hacen? Obedeciendo a ¿qué? A labor de su precepto. Amén, hermanos. Hago un pequeño paréntesis aquí. La Biblia habla que los ángeles tienen unas jerarquías enormes, que son poderosos en fortaleza. Es más, Apocalipsis capítulo 19, si no me equivoco, capítulo 17, habla que uno de los ángeles se paró sobre el sol. Amén. Y cuando un ángel de esos Dios le habla o escucha la palabra de Dios, la Biblia dice que obedece la voz del precepto de Jehová. Amén, hermanos. Y nosotros nos damos la licencia de que Dios habla y no queremos obedecer. Que Dios nos ayude. Si un ángel obedece, yo debiera de obedecer más. Gloria a Dios. 3. Ministros. Salmo 103, verso 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, o sea, sus ángeles, ministros suyos, que hacéis ¿qué? Su voluntad. Amén. Y de todos esos ejércitos, ejecutores y ministros, se nos habla de unos arcángeles. La Biblia habla de, o nos muestra el nombre de dos de esos seres. Judas 1:9 habla y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. La Biblia habla de un arcángel y nos da el nombre de ese arcángel, un ser celestial. Se conoce con el nombre de Miguel. Judas 1:9. De este arcángel Miguel se aclara en Daniel 10:13 que es uno de los principales príncipes de los ejércitos de Dios. Amén, iglesia. Se le atribuye el título entre los ángeles del gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel. Este arcángel o príncipe entre los ángeles es el encargado de las batallas o comanda los ejércitos celestiales. Amén. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, y escuche, Miguel y sus ¿qué? Y sus ángeles. Amén. Cuando el cielo entra en contienda, cuando hay batallas celestiales, hay un príncipe que se levanta de parte del pueblo de Dios con los ejércitos celestiales. Le quiero decir a la iglesia en esta noche: no estamos solos, gloria a Dios. Hay quien nos ayude a pelear, gloria a Dios. Amén. Se nos habla de otro príncipe angelical, su nombre Gabriel. Ya que el hermano Agudelo tiene un tocayo acá en Los Ángeles. El ángel Gabriel
Este ángel es el encargado de dar a conocer los planes de Dios al hombre, según Daniel capítulo 8, verso 16. Y una voz de hombre que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel 9:21. Y 670 años después aproximadamente, ese mismo Gabriel fue enviado a una jovencita en Belén que le anunciara que había concebido por obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ese mismo ángel fue mandado también a un sacerdote llamado Zacarías, según Lucas 19, que le dijo que iba a tener un hijo a pesar de que era estéril él y su familia. Amén. Y le dijo cómo lo tendría que llamar. Hermano, el cielo está interesado en que nosotros conozcamos lo que el cielo quiere hacer con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Y que será un ángel del orden de los arcángeles, quien anunciará el regreso de Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4:16. Dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando. ¿Con voz de qué más? ¿Con voz de qué? De arcángel. Y con trompeta de ¿qué? De Dios. ¿Qué sucederá? Descenderá ¿de dónde? Del cielo. Amén, hermanas. Y es Ezequiel que Dios usa para hablar de un querubín, al que se le da el título de querubín grande protector. Mucho hemos hablado de este querubín, ¿cierto que sí? En Ezequiel 28:14 Dios dice: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Amén, hermanos. Ya usted sabe qué sucedió con ese ángel, ¿cierto? Se enorgulleció, se levantó. Dios lo hizo hermoso como ningún otro. Parece ser que en el orden angelical o en las jerarquías celestiales, por la ubicación que nos muestra la Biblia, los primeros serían los arcángeles que están delante de Dios, Lucas 1:19. Los segundos en ubicación serían los serafines que están alrededor de Dios, alrededor de Dios, Isaías 6:2. Los terceros serían los querubines que están debajo del trono de Dios. Eso es según el orden de ubicación que la Biblia les muestra. Y los ángeles que están lejos del trono de Dios. Pero este querubín parece ser que fue promovido de debajo del trono de Dios, de llevar el trono de Dios. Y parece ser que fue promovido a querubín. Y fue el encargado de la alabanza. Y se le delegaron funciones. Su vestuario era único. Su manera de actuar en el cielo era única. Nadie como él. Pero se ensoberbeció su corazón a causa de las contrataciones. Y ya usted sabe lo que sucedió. Amén, hermanos. Pero no cayó solo. Amén. Isaías 14:13 nos dice: tú querubín, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Ezequiel capítulo 28 verso 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Amén, hermanos. Y cayó de allá. Y Judas 1:6 anexa y dice que no fue solamente un ángel, sino que Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Oye, hermano, nosotros como creyentes tenemos una dignidad. Amén, hermanos. Usted es hijo de Dios, ¿o me equivoco? Usted es hijo de Dios, ¿cierto? Los ángeles tenían una dignidad, amén, hermanos, pero abandonaron su dignidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y dice Judas: sino que abandonaron su propia morada. Amén. Ese abandono implica un dejar de sus tareas asignadas. Se rebelaron contra el Dios del cielo. Pero el que se rebela contra el Dios del cielo, contra lo que Él habla y lo que Él dispone, simplemente cae. Amén. Pregúntale a Jonás
Jonás sabe que es deslizarse de lo que Dios dice. Cuando uno se desliza de lo que Dios dice, simplemente va en picada libre. Algunos creerán que suben. El que se abandona, el que abandona los preceptos de Jehová, va en picada libre. Y el único lugar en donde detendrá su caída será en el mismo abismo. Hay poder en el nombre de Jesús. Denle ese aplauso a Jesús. Isaías 14:12 registra el profeta y dice: ¿cómo caíste? Ahí no dice que subió. ¿Cómo qué? ¿Cómo caíste? O sea, estás en un lugar alto, pero caíste. De un momento a otro te fuiste al piso. ¿Cómo caíste del cielo? Y Judas 1:6 termina diciendo que los que abandonaron su morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del ¿qué? Del juicio. Fue su rebelión en contra de Dios lo que los hizo ser lo que son hoy en día. Ángeles caídos, según Isaías 14:12. Espíritus inmundos, según Mateo 10:1. Demonios, según Lucas 9:1. Y a partir de allí se conoce algo con el nombre del reino de las tinieblas, comandado por aquel que fue un querubín grande protector. Ahora, según la Biblia, es un ladrón. Juan 10:10. Ahora es un mentiroso. Juan 8:44. Y ahora es padre de mentira, según Juan 8:44. Cuando uno abandona a Dios, deja de ser lo que Dios quiso que uno fuera, para hacer lo que el pecado hace de uno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es mucha la diferencia. Querubín grande, protector, y ya no es un querubín, es un ladrón, un vulgar ladrón. Ya no es el encargado de la alabanza, es un mentiroso. Y ya no es ese ser recubierto de gloria de la que Dios le dio, sino que es el padre de la mentira. ¿No le parece que es una deformación, una caída muy tremenda, un cambiar, un invertir de las cosas muy tremendas? Guardémonos en la mano de Dios. Amén. Con todos aquellos que le siguieron, solo hacen una cosa. Y aquí es donde quiero entrar a hablar con los amigos y con la iglesia en general. Segunda Tesalonicenses 2:4. Esto es lo que hace Satanás y su séquito. Le he demostrado por la Biblia dónde surgieron, qué los hizo ser lo que son. Que no es solamente uno, que son miles de estos seres que están en los lugares celestes. Me refiero a esa parte espiritual que no vemos, que es tan real como es tu físico que está acá. Amén. Amén, iglesia. Vea lo que hacen. Segunda Tesalonicenses 2:4. El cual se opone, esto lo hace todo demonio, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios. El diablo no solamente se opone, sino que se levanta. Él toma parte, mi hermano. Él a veces es más diligente que nosotros. Nosotros a veces apoyamos. Amén, hermano, amén, amén. Pero nadie de nosotros a veces nos levantamos para ir a apoyar. Pero el diablo se opone y se levanta, mi hermano. Él hace lo que le corresponde hacer a él. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Escúchelo. O es objeto de culto ¿a quién? A Dios. Mi hermano, su cuerpo y mi cuerpo han sido consagrados como objeto de culto a Dios. Lo honramos con nuestra manera de vivir, amén, iglesia. Con nuestras palabras, amén, iglesia. Con nuestros pensamientos, amén, iglesia. Con nuestra voz, amén, iglesia. Somos objeto de culto. Y a partir de ahí se dan las obras del demonio, diablo, Satanás, como usted lo quiera llamar. Y quiero mostrarle en esta noche lo que hacen los demonios. Uno, roban la adoración. Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a quién, y no a Dios. Los israelitas sacrificaron a los demonios. ¿Y cómo sacrificaron a los demonios? A través de las imágenes. Habían imágenes de acera, imágenes de cuanto Dios usted quiera, como las hay hoy en día.
la Biblia dice, sacrificaron a los demonios y no a quién, y no a Dios. Amén, hermanos. El que sacrifica a una imagen, le puedo mostrar por la Biblia que le está sacrificando y ofreciendo a un demonio y no a Dios. O sea que roban la adoración. 2, atan. Lucas 13:16. Y a esta hija de Abraham que Satanás, dígalo conmigo, había atado ¿por cuántos años? Por 18 años. A esta mujer, la Biblia dice que era como encorvada. Ese encorvamiento fue Satanás el que lo produjo en ella. 18 años la había atado el diablo. 3, enferman. 2 Corintios 12:7. Me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Se cree que al apóstol Pablo un pus, una materia le supuraba por sus ojos. Y él dice que eso era un mensajero del diablo que lo abofeteara. ¡Pah! O sea que los demonios enferman. Hay poder en el nombre de Jesús. Mudez, Marcos 9:33. Y echado fuera el demonio del mudo, habló. Un demonio se metió en el cuerpo de ese muchacho y le quitó la capacidad de hablar. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ceguera, Mateo 10:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, escúchelo, ciego y mudo. Amén, hermanos. Un demonio se metió en el cuerpo de un muchacho y le quitó la capacidad de ver y de hablar. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sordera, Marcos 9:25. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que sal de él y no entres más en él. Un espíritu se metió en un muchacho y lo dejó sordo y lo dejó mudo. Hay poder en el nombre de Jesús. Deformidad, Lucas 13:11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba ¿qué? Encorvada. O sea que un demonio me puede meter a un cuerpo y lo puede deformar. Esto lo dice la Biblia, hermano. Locura. Lucas 8:27. Endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Convulsiones, Marcos 9:18. El cual donde le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va ¿qué? Secando. Sarna, Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, y escúchelo, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza. ¿Cierto que son como peligrosos esos seres? No todas las enfermedades son producidas por demonios, pero muchas enfermedades son el resultado de un espíritu inmundo atormentando. Amén. Esclavizan. Juan 8:24, Jesús le respondió que aquel que hace pecado, esclavo es ¿qué? Del pecado. Amén, hermanos. Encarcela, Isaías 14:7, que puso el mundo como un desierto, que asoló ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Atormenta, Mateo 15:22, ten misericordia de mi hijo, que es gravemente atormentado por un demonio. Dañan, Marcos 5:5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. A ese muchacho, esos demonios que tenían adentro hacían que se dañara el cuerpo, que cogiera una piedra y se cortara el cuerpo. Hermano, que Dios nos guarde de que un animal de esos se entre a nuestra vida. Gracias a Dios por su espíritu que nos llena. Gloria a Dios. Dominan, Juan 5:19, y sabemos que el mundo entero está bajo el dominio ¿de quién? Del diablo, hermano. El mundo entero está bajo el dominio, lo dice la versión lenguaje actual. La Reina Valera dice: está bajo la influencia del mismo diablo. Influenciados totalmente. Amén. De ahí que la influencia se ve en las redes sociales, se ve en la televisión, se ve en la música,
se ve en lo que oímos, en lo que vemos, aún en lo que respiramos. Entonces Pablo dice en Efesios 6:12, tenemos lucha, sea confrontación contra todos esos demonios y sus obras. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vuelvo y leo 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es una realidad que abruma. Pero dice el texto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras de ¿quién, iglesia? Del diablo. Hoy puedo decirle a un amigo calmada y tranquilamente, yo tengo un Jesús. Al Jesús que presentamos en esta iglesia tiene la facultad de deshacer las obras del mismo diablo. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para Jesús. Sea que si Jesús deshace las obras del diablo, entonces esa adoración que el diablo le está robando, Jesús la puede deshacer. Esa atadura, esa enfermedad, amén, esa mudez, esa ceguera, esa sordera, esa deformidad, esa locura, esas convulsiones, esa sarna, esa esclavitud, ese encarcelamiento, ese atormentar y ese dañar y ese dominar, son obras que Jesús apareció para deshacerlas. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, iglesia.